Con el saludo, mi nombre es Joseph Lobatón Castaño, estudiante de la oficina de revisoría fiscal en la Universidad Remington. El día de hoy vamos a hablar sobre control interno y sus diferencias con el control tributario. Inicialmente explicaremos lo que es el control interno, donde el control interno es una herramienta o es un sistema que permite garantizar el cumplimiento de las políticas, procedimientos, procesos, metas, objetivos y de las actividades que se ha planteado una organización, las cuales vienen desde su parte, desde la alta dirección, los cuales se han propuesto unos objetivos o unas metas y unos compromisos, los cuales son plasmados en las políticas, y de esas políticas surgen unos procedimientos o unos procesos de los cuales se determinan unos responsables, los cuales posteriormente son evaluados. Es decir, el control interno como tal se podría realizar tanto en el sector privado se puede hacer tanto en el sector privado como en el sector público. En el sector privado, el control interno es un sistema que integra los diferentes procesos que posee una organización: contables, administrativos, financieros, de ventas, operativos. Y ese tipo de controles permite velar por el cumplimiento de los diferentes objetivos que tiene la empresa. Es decir, que las políticas que tiene la organización se estén cumpliendo, que la empresa las esté cumpliendo, que sus funcionarios asignados las estén cumpliendo. Y también el control interno también busca no solamente ver las políticas y procedimientos que se hayan plasmado en la organización, sino que también tiene en cuenta los factores externos, como lo que son las normas o las leyes, decretos, conceptos o acuerdos que también pueden dictaminar el Estado, en este caso el Estado colombiano, que podría como tal afectar la continuidad del negocio. Entonces, el control interno evalúa a nivel interno de la organización las políticas, sus procedimientos, y busca detectar no culpables, que es lo que se cree mucho, pero antes lo que se busca dentro del control interno es detectar las falencias en los diferentes procesos para así mismo generar unas acciones de mejora, retroalimentar a la organización y que se tomen las medidas correctivas para poder que se garantice la continuidad del negocio a nivel de las empresas privadas. A nivel de sector público, el control interno es una herramienta también importante. Esta debe ser liderada obviamente por las altas direcciones de las entidades públicas, desde donde parte el ejemplo para poder que sus colaboradores, ya sean de planta o sean sus contratistas, que es lo normal que se ve en entidades públicas, pues también creen esa cultura de generar un control dentro de todos sus procesos o actividades que son delegadas. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de controles internos favorecen al sector público porque puede permitir que los procedimientos y procesos vayan encaminados o estén encaminados a cumplir con el objeto social o el objetivo o la finalidad de dicha entidad pública, por decirlo, una EPS, un hospital, pero no de entidades privadas sino públicos, un centro de educación, un colegio, que obviamente en todas estas instituciones exista calidad tanto en su personal como en los procesos y en los controles que se les puede hacer, que garanticen que la entidad pública está cumpliendo con lo que se espera que efectivamente hagan, y en caso de que no, se pueda detectar el por qué no se está haciendo. También cabe resaltar que tanto para el sector privado como el sector público, los controles internos son importantes que estén debidamente documentados. Es decir, eh, existen unos elementos para los controles internos, que es, pues, debe existir una planeación, una información y una evaluación, de la cual ya hemos hablado un poco. Entonces, en la parte de la planeación es como cuáles son las políticas, los procesos que se ciñe cada una de las entidades, sea privadas o públicas, y porque esa va a ser la ruta como tal que se toma para poder que el control interno sepa qué es lo que debe evaluar. Y a raíz de el conocimiento de qué se debe evaluar o qué se debe controlar y supervisar, porque lo que no se controla
no se evalúa, lo que no se evalúa, pero no se contabiliza, y lo que no se contabiliza o no se supervisa, pues no existe porque finalmente no hay un doliente o no hay un proceso como tal que lo respalde. Bueno, y entonces de eso surge la parte de la información que es, o sea, tengo unos procesos, unas políticas, entonces de ahí tengo que definir qué es lo que yo voy como control interno a entrar a revisar, qué documentos, por medio de qué herramientas o cuál va a ser mi insumo o mi soporte para poder decir dónde van a plasmarme a mí la actividad y que se esté realizando. Y esos documentos que se generan, esos informes, esa evidencia, me va a permitir a mí generar una evaluación. Y la evaluación, por consiguiente, me genera a mí un plan de mejora, una retroalimentación frente a los riesgos que se podrían materializar o que ya se han materializado. Porque también los controles internos permiten detectar de pronto falencias que ya ocurrieron, ya se materializaron, y sobre los cuales debería haberse implementado un plan de acción, un plan de mejora, que de pronto a veces se puede que se detecte que sí se efectuó o que simplemente se detectó, ocurrió el hecho y no se hizo ningún tipo de mejora frente a esa actividad. Entonces también es importante que los controles internos también tengan unos principios. Entonces los principios cuáles son? Principios de responsabilidad, transparencia, moralidad, igualdad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, celeridad, económicos, principios de publicidad, que es la parte importante de la divulgación, porque los controles deben ser divulgados, y la preservación del medio ambiente, que también es muy importante, porque tanto los controles tienen que ir enfocados también a la eficiencia de los recursos, debido a que pasemos como tema aparte, pues obviamente la parte ambiental es relevante porque es el entorno en el que las organizaciones privadas o públicas finalmente se envuelven y es donde la sociedad y las personas que son las que se benefician o las que son impactadas por el sector público y privado, pues como tal viven. Entonces, la idea es que existe una mejora continua en todos los procesos a poder llegar a una seguridad no absoluta. El control interno no te blinda ni el control interno te va a garantizar a ninguna organización una, un blindaje 100% de que no van a haber fallos, o sea, no va a ser infalible ante ningún riesgo, pero sí permite que se mitiguen esos tipos de riesgos, que se identifiquen oportunamente y que se llegue a una seguridad razonable frente a esos riesgos. Entonces, como tal, el control interno no es un medio para poder mitigar los riesgos, más no es el fin, porque existen procesos que también, del existir controles muy rigurosos, finalmente a lo último los funcionarios o que lo realizan pueden comenzar a omitir pasos, obviamente porque al ser riguroso obstruye la actividad de las compañías y esto pues afecta operativamente, económicamente a una organización. Entonces el control interno tiene que ser eficiente y también tiene que ser eficaz y tiene que permitir que este esté alineado con los procesos de la organización y que no vaya a generar una obstrucción para que ésta opere. Una vez ya terminamos de hablar de control interno, pues pasaremos a hablar sobre el control tributario. Entonces, el control tributario, ¿qué es? Pues es una herramienta que busca disminuir las brechas fiscales, eh, porque esta es una herramienta que usa el Estado para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los diferentes contribuyentes que están obligados obviamente a aportar. Y el código tributario pues tiene unas bases normativas que es la Constitución Política, donde está la Contraloría General de la República, la cual pues controla el fisco y a las entidades públicas. Y está el Estatuto Tributario, que es donde están las reglas del juego fiscales y tributarias de las entidades del sector privado también, y que es las que tienen que darle debido cumplimiento. Entonces el control tributario contempla también este escenario porque las entidades privadas son finalmente las que mayor generan aporte, porque las entidades públicas son las que reciben como tal es donde se invierte el fisco o el recaudo que se logra de las entidades privadas.
Entonces, el objetivo como tal del control tributario es asegurar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales según los lineamientos tributarios, fiscales o las normatividades, decretos, conceptos que estén vigentes en ese momento y que se adecuen de manera eficiente y efectiva, donde donde gracias al control tributario se pueda llegar a un punto donde los costos se disminuyan, o sea, la parte operativa no genera una necesidad económica muy alta y se pueden usar esos recursos para diferentes proyectos que tenga como tal el Estado o que se usen eficientemente para proyectos que beneficien a la población. Entonces se deben respetar como para esa parte del control tributario como un mecanismo, se debe tener en cuenta los criterios y los principios, donde se deben respetar los principios que son principios de equidad, eficiencia, no retroactividad, progresividad y no confiscatoriedad como tal de los bienes. Y eso se tienen que reconocer. En el constituto es necesario reconocer quién va a ser el sujeto activo, sujeto pasivo, el hecho generador, la base agravable, la tarifa, frente a esos diferentes impuestos que, pues, que existen a nivel tributario y que son los que como tal a través del control tributario se buscan fiscalizar, controlar, a poder que no existan malas prácticas o por las cantidades no se generen eh, intencionalmente estrategias para poder omitir o declarar menos de lo que realmente corresponde. Entonces también es importante tener presente que el control tributario puede efectuarse, el control como tal se puede efectuar de manera retroactiva, es decir, yo como entidad fiscalizadora como por ejemplo la DIEM puede solicitar hacia atrás declaraciones de renta, liquidaciones de impuestos como retefuente, perdón, como lo que es el IVA, anticipos de impuestos como la retefuente, actualmente lo que es el impuesto a consumo, el gravamen según el tipo de entidad que la obligación que tenga cada una y validar si efectivamente lo liquidaron correcto dentro de los límites de la norma de ese momento que estaba vigente, si no hubo alguna alteración que también haya generado una menor contribución y que finalmente pues obviamente afecta a la parte del fisco nacional y entonces en ese orden de ideas pues es importante. Adicional también es relevante tener en cuenta que el control tributario no solamente eso de los impuestos, el impuesto de renta o el del IVA, porque también están los impuestos a nivel departamental y municipal, que es el impuesto de industria y comercio, el impuesto a visa y tableros, el impuesto al degolle, bueno, que son tasas y contribuciones que también existen. Entonces, el Código Tributario tiene que tener en cuenta todo este panorama porque tiene que tener en cuenta también los estatutos eh, tributarios municipales que tienen a veces ciertos lineamientos que van encaminados en recaudar a nivel municipal o a nivel departamental recursos para los proyectos propios que tiene como tal cada uno de los municipios para su crecimiento y desarrollo. Es decir, existe una diferencia entre lo que es el control interno y el control tributario, pero también cabe resaltar que estos van de la mano, o sea, el uno fortalece al otro. Es decir, el control interno permite que los procesos de las organizaciones, o lo que busca el control interno es evaluar la eficiencia de los controles, la redundancia, de los procesos, de todos los procesos de las organizaciones, sean privadas o públicas, de que sus procesos se efectúen correctamente. Al estos procesos efectuarse de manera correcta, administrativo, que tengan los procesos financieros y lo demás, que se hagan como debe ser correctamente ceñidos a la norma, pues van a tener unos impactos tributarios. Esos impactos tributarios ya entran a ser controlados por el control tributario, el cual no mira la parte administrativa ni los procesos administrativos, sino que mira ya el resultado, que son como tal los tributos, los impuestos, que es lo que finalmente se declara o se le presenta al Estado o al municipio y es el que él fiscaliza, entonces él vela porque eso es el cumplimiento exacto de las normas de esos impuestos o de esa parte fiscal que es la que él se enfoca. Entonces, uno es más administrativo, procesos, operatividad,
y el otro me mira como tal la parte fiscal, tributaria de cómo si se está liquidando correctamente. Esas son diferencias, pero las dos trabajan de la mano, porque un control, unos controles eficientes a nivel de las organizaciones dan como resultado una generación o unos impuestos o unos aportes o unas contribuciones o unos, no sé, como una utilidad, una ganancia, o sea, un resultado que al final me genera o repercute en impuestos, y esos impuestos pues son los que finalmente el Estado requiere para su operación. También pues quería agradecerles, pero también como complementar que la DIAN, aparte de supervisar lo que son controles fiscales, tributarios, declaración de renta, IVA, rete fuente, hipoconsumo, que ya los mencioné, también tiene una parte que es la parte aduanera, la cual también es importante, que si bien esta es la rige el estatuto aduanero, también implica el pago de ciertos recursos o ciertos dineros que también van hacia el fisco hacia el fisco del país, como lo que son las tasas, el IVA de la importación y de la exportación y los aranceles. Igualmente pues me permito agradecerles a todos pues por la atención, por su tiempo, y espero que sea de mucha utilidad la presentación. Que tengan una excelente jornada.